Dinámica del ecosistema. Para empezar, hay que saber lo que es el ecosistema. Este es el conjunto formado por el medio y por los organismos que establecen relaciones, así sean complejas y determinadas. El medio físico del ecosistema, así como sus propiedades físico-químicas, también se les conoce como biotipo. Y a los organismos también se les conoce como biocenosis. Con esto podemos determinar que la dinámica del ecosistema es la movilidad que hay en cualquier ecosistema, puesto que esta no es estática, sino que presenta un flujo de energía y materia dentro de ella. Aquí entran los factores ambientales, que se refiere al conjunto de condiciones físicas y químicas que influyen en este ciclo biogeoquímico. Es el recorrido que cada elemento químico realiza en la naturaleza. Hay tres tipos de ellos: gaseoso, sedimentario y mixto. Los gaseosos, los elementos se distribuyen en el agua, después en la atmósfera y por último se van hacia los organismos. Se dice que su recuperación es rápida, ya que si se transforman de un estado a otro, no se tardan. Un ejemplo de estos es el oxígeno y el nitrógeno. Los sedimentarios son aquellos en donde los elementos son parte de la tierra, ya sea el mar o rocas. De aquí pasan hacia los organismos y se dice que su recuperación es lenta, pues su transformación también lo es. Un ejemplo de esto es el fósforo y el azufre. Los ciclos mixtos son una combinación de los dos ciclos anteriores, puesto que aquí la sustancia permanece en la corteza terrestre y la atmósfera. El ciclo del carbono consta de 6 pasos. En el primero, los organismos productores, terrestres o acuáticos, incorporan el carbono en forma de CO2 mediante la fotosíntesis, formando moléculas orgánicas. Enseguida, los consumidores incorporan el carbono mediante los alimentos. Después, por el proceso de la respiración, se produce la oxidación de moléculas orgánicas, desprendiendo CO2 de nuevo a la atmósfera. En el cuarto paso viene la descomposición de la materia orgánica muerta por los descomponedores. También esta libera CO2 a la atmósfera. En el quinto, los restos como esqueletos y conchas pueden convertirse en rocas carbonatadas o pueden quedar enterrados y formar con el tiempo carbón y petróleo. Por último, está la quema de los combustibles fósiles que se da por el ser humano, el cual devuelve CO2 a la atmósfera. Ciclo del nitrógeno. Este consta de 5 pasos. En el primero están las bacterias que existen en el suelo, estas bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. En el segundo, estas bacterias forman compuestos inorgánicos como el amoníaco y nitrato, que pueden ser utilizados directamente por las plantas. En el tercer paso, el resto de los seres vivos incorpora el nitrógeno a través de las cadenas tróficas. En el cuarto, los restos nitrogenados que excretan los seres vivos como la urea y los organismos muertos pueden ser de nuevo utilizados por las plantas. Y por último, otras bacterias del suelo, denominadas desnitrificantes, devuelven el nitrógeno a la atmósfera en forma de N2. Para comprender bien esto hay que saber que la nitrificación es la formación aeróbica, que es la capacidad de un organismo, de nitratos a partir de materias orgánicas. Y la desnitrificación es la transformación biológica del nitrato en gas u óxido nítrico o nitroso. Ciclo del fósforo. En la naturaleza, la principal reserva del fósforo son las rocas sedimentarias fosfatadas, por lo que no es una forma accesible para los seres vivos. Este consta de 5 pasos. En el primero, las plantas toman del suelo el fósforo en forma soluble y los fosfatos para incorporarlos a sus estructuras. En el segundo, los consumidores y descomponedores incorporan el fósforo a través de las cadenas tróficas. En el tercero, cuando los organismos mueren, los fosfatos se liberan y se incorporan de nuevo al suelo. En el cuarto, en el medio marino, el fósforo se acumula en el fondo oceánico y con el tiempo da lugar a nuevas rocas sedimentarias. Y por último, una fuente importante de fósforo se da en los excrementos de aves marinas, el guano, que pueden ser acumulados en algunos lugares de maneras y en cantidades grandes. Flujo de energía. En cada nivel trófico se produce una transferencia de energía que solo es aprovechable en un 10% en cada uno de ellos. Es decir, si de un ser vivo
pasa a otro ser vivo en una cadena alimenticia, no se aprovecha toda esta energía que tiene el ser vivo que muere en este caso, sino solo el 10% de cada uno de ellos. La progresiva reducción de energía es la que determina los niveles tróficos. En el flujo de energía del ecosistema se comporta como un sistema abierto, ya que hay pérdidas de energía en forma de calor que se pierde en el entorno. Pero en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas la materia se recicla, por lo que es un sistema cerrado. El flujo de energía y materia es ajustado continuamente ante cualquier variación del ambiente, de tal manera que se puede observar en 5 grandes etapas. La primera etapa es la incorporación, en donde entra la energía y los compuestos inorgánicos que son los minerales. La segunda es la síntesis de la materia orgánica, que se produce a partir de la incorporación de materia inorgánica y de energía por medio del proceso de la fotosíntesis. Y el consumo, que se da por parte de los organismos heterótrofos, ya que son incapaces de producir su propio alimento. La cuarta es la desintegración, que es llevada a cabo por un grupo heterogéneo conformado por artrópodos, anélidos, hongos, nematodos, entre otros, que se llaman desintegradores, en la que su función principal es descomponer la materia orgánica de los restos de organismos vegetales y animales en materia inorgánica, agua y sales, para que sean reincorporados al medio ambiente. Y por último está la transformación de componentes orgánicos e inorgánicos en otro tipo de componentes, que serían componentes minerales como nitrógeno, calcio, fósforo, etcétera, los cuales pueden ser aprovechados por productores de materia orgánica como hongos y bacterias. Relaciones interespecíficas. Estas son las que se dan entre las especies de diferentes ecosistemas. Esta puede desglosarse en 3 tipos. La relación presa-depredador, en la que una especie, que sería el depredador, obtiene un beneficio de la otra, que sale perjudicada, que es la presa. Regularmente, esta muere. Relación parásito-huésped, en donde un organismo, que sería el parásito, vive a costa de otro, que es el hospedador. Obtiene lo necesario para vivir. Relación de mutualismo es aquella en la que dos especies obtienen un beneficio mutuo. Si hay una total compenetración y las dos especies no pueden vivir de forma separada, se le denomina simbiosis. Relación de comensalismo es aquella en donde una especie, que es el comensal, obtiene un beneficio de la otra sin que ésta salga perjudicada. Por lo tanto, permanecen indiferentes. Relaciones intraespecíficas. Estas son aquellas que se dan entre individuos de una misma especie, en un ecosistema. Estas pueden ser de 2 maneras: beneficiosas, si es que hay y existe una cooperación entre los organismos, o perjudiciales, si provocan la competencia entre ellos. Pueden darse por distintas razones. Una de ellas serían los recursos del medio, la reproducción o por la dominación social.